Bien, entonces pues, la clase pasada pues, quedamos en, más o menos en la estructura que debe tener un paper o un artículo, ¿no? Obviamente, pues un artículo normalmente se desarrolla cuando ya se han obtenido resultados de algún proyecto, de un trabajo, de un estudio de investigación. Y como les decía, pues ese artículo puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser un artículo de revisión o review, o puede ser un artículo formal, como, digamos, de resultados, ¿no? La estructura, pues básicamente ya la revisamos, que debe tener el título, los autores, el resumen y palabras clave. Vimos que es importante tener en cuenta, considerar el resumen, la introducción, materiales y métodos, que es toda la parte metodológica, resultados, discusiones, conclusiones y opcionalmente reconocimientos y finalmente referencias bibliográficas, ¿no? Bien, entonces, pues digamos que basados en esa estructura, pues un paper pues lleva tiempo de redacción, ¿sí? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta una redacción en tercera persona y en manera impersonal, ¿no? El título, pues ojalá que sea lo más llamativo posible. Digamos que en el título, el resumen y las palabras clave es donde está condensado toda la información de un artículo, ¿no? Entonces, piensa que el artículo sea enviado a un evento académico o bien sea que el artículo sea enviado a una revista. Los editores o los que revisan los papers, lo que más revisan o en lo que más se hacen énfasis es en el título, en el resumen y en las palabras clave. Si se tiene un título pues llamativo, pues es un punto a favor, ¿no? Si se tiene un resumen bien estructurado, ¿sí? Con la contextualización de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, o sea, la parte metodológica, los resultados, la discusión y las conclusiones. Entonces, si es en ese abstract, en ese resumen, se resume muy bien eso, pues es muy bueno, ¿no? Y obviamente también las palabras clave, que como les comentaba, ojalá las palabras clave sean diferentes a palabras que hay en el título o sinónimos que hay en el título, para que, digamos que si se habla de una revista, pues cuando se busque ese artículo, pues tenga mayor probabilidad de citación, ¿no? Desde el punto de vista de investigación, pues muy importante la citación, ¿sí? Y ya pues el resto pues ya es el desarrollo propio del trabajo, ¿no? Con tablas, con figuras y todo basado en la plantilla que tenga el evento o la revista, ¿no? Bien, entonces, bueno, como les había comentado, pues digamos que pues una vez tiene un documento, un paper, entonces tiene dos opciones, ¿no? Digamos, una vez ya redactado, ¿sí? En cualquier formato, en un formato plano. Entonces, la idea es enviarlo o pasarlo a una publicación, bien sea en una ponencia o en una revista, ¿no? Que son productos académicos de producción intelectual, ¿no? Y lo que siempre recargo es que normalmente pues se hacen desarrollos, se hacen estudios, pero si esos estudios de alguna manera no se divulgan, o no se socializan, pues prácticamente es como si no existieran, ¿no? Entonces la idea es, una vez es un documento de tesis, una investigación, un estudio, pues tratar de publicarlos. Bien, entonces acá lo que les voy a mostrar pues simplemente son algunos eventos académicos en los cuales, pues para que vean cómo es más o menos digamos que las plataformas de estos eventos académicos, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que es el LatinCom. Bueno, es un evento que se va a desarrollar en el 17 al 19 de noviembre. Digamos que acá ya las fechas pasaron, ¿no? Digamos que al 12 de septiembre pues había que enviar el paper, ¿cierto? El paper. Y bueno, y esos papers pues normalmente trabajan con algún tipo de formato o plantilla, ¿no? Entonces, este congreso, pues es organizado por IEEE,
entonces la Sociedad de Comunicaciones de la IEEE, entonces, pues en este caso se basa en un formato IEEE para el envío del artículo, ¿no? Normalmente uno va, pues inicialmente en el evento, pues va pues, a ver la naturaleza del evento, ¿sí? ¿Por qué temática se trabaja? Pues obviamente en comunicaciones, pues ahí indican el campo de trabajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay algunos temas de interés en los cuales se puede aplicar, ¿no? Entonces, por aquí en Author Guide, entonces uno entra a Author Guidelines, donde está la información para los autores, y aquí nuevamente les muestra a uno, pues, las temáticas, ¿no? Las temáticas. Pues en la clase pasada, pues alcanzamos a revisar que bueno, se hizo un desarrollo que específicamente trabaja con procesamiento de señales, ¿sí? Y trabaja, bueno, procesamiento de señales en redes e IoT. Entonces, digamos, por ese campo, digamos, por esa temática, digamos que se desarrolló un trabajo enfocado hacia agricultura de predicción y digamos que se vio la posibilidad de pasar ese paper a esa revista, ¿no? Entonces, digamos que pues ese paper inicialmente pues estaba en español, ¿sí? Entonces, no, entonces lo que se hizo fue, bueno, es más o menos este mismo artículo, traducirlo, ¿no? Traducirlo. Entonces, pues obviamente, si uno tiene una buena reacción en español, puede utilizar las herramientas de traducción de Google Translate, que son muy buenas, ¿no? Entonces, digamos que en la redacción de textos científicos, cuando uno redacta en español, uno da muchas vueltas, ¿sí? Da muchas vueltas y entonces ahí, digamos que el tip es que se mantenga una estructura de redacción básica, ¿sí? Entonces, en la estructura de redacción básica para papers, en este caso, pues la idea es que tenga en cuenta el sujeto y el predicado, ¿no? Sujeto y predicado, y con eso uno puede redactar muy bien unos documentos, y obviamente cuando los va a traducir, pues los traduce de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces acá, pues obviamente este este no es el paper, es el que envía, buscar acá el que se envió Latin.com. Entonces, pues se hizo el borrador en español, después se tradujo, se hizo corrección de estilo, y, eh, y se envió, ¿no? Este es el paper, ¿sí? Entonces, programación de riego, digamos, estimación de programación de riego basada en modelos de deep learning, ¿sí? De aprendizaje profundo utilizando IoT. Entonces, acá están, pues, los autores. Digamos que el abstract debe tener más o menos 250 palabras, ¿cierto? Según los requerimientos. El formato es IEEE, ¿sí? Y bueno, y aquí la estructura, como les decía, por ahí hay una contextualización de la importancia del desarrollo, ¿sí? O menos una contextualización. Después, qué es lo que hace el estudio, ¿sí? Y después este parrafito, pues todo esto corresponde a la parte metodológica, ¿no? Entonces que se utilizaron de dos técnicas de aprendizaje profundo, que se utilizó entrenamiento con datos desde el cultivo de papa desde el 2018 al 2020, que se definieron las señales, bueno, se desarrolló una aplicación celular, móvil, para hacer digamos, el seguimiento al riego al cultivo, para hacer la actuación sobre las válvulas solenoides en el cultivo, y los resultados, entonces los resultados del entrenamiento con datos cuantitativos y finalmente pues una conclusión, ¿no? Entonces observen que digamos que el abstract tiene esa estructura y las keywords pues que bueno, digamos que repite deep learning, estos son los algoritmos de aprendizaje profundo, prescripción, irrigation, que es como un sinónimo de irrigation scheduling, o sea, programación de riego o programación de riego por este lado, bueno, smart farming, que es lo mismo que agricultura de precisión, y se empieza el desarrollo del paper, ¿no? Entonces ya la parte introductoria, ¿no? Entonces decía, pues contextualizar y establecer aquí, pues, cómo es la estructura del trabajo, ¿no? Entonces, cómo se estructura el trabajo del documento.
En materiales y métodos, pues tiene que ver con toda la parte metodológica, los instrumentos, en este caso, pues el lugar donde se hizo el estudio, las características del lugar, la arquitectura IoT planteada, donde uno pues utiliza diagramas, ¿no? Muy importante los diagramas, ¿sí? Normalmente uno utiliza herramientas de diagramas, por ejemplo, yo les había mostrado el HydraUmax, ¿no? El HydraUmax pues es un software bastante útil para hacer diagramas de procesos, de esquemáticos, diagramas de flujo, ¿sí? Entonces fácilmente este software pues fácilmente permite pues, utilizar plantillas y desarrollar esquemas con muy buena calidad, ¿no? Y con diferentes librerías, ¿no? Entonces digamos que este software es bastante interesante, también para los mapas mentales, ¿no? Bien, entonces uno hace la edición, digamos que un paper se demora siempre tiempito en realizar, una vez se tienen los resultados por la parte de la edición, ¿no? El formato debe ser idéntico al formato IEEE, ¿no? Como tal, ¿sí? Y posteriormente a ello, pues esto es lo parte referencial de las redes neuronales y los resultados, ¿no? Resultados, análisis de resultados sobre el cultivo de papa, bueno, las métricas de desempeño, el entrenamiento de las redes, ¿sí? Y la precisión, los diagramas de precisión o correlación del estudio, ¿no? Para posteriormente, pues, definir las conclusiones y, por ejemplo, dar los reconocimientos, por ejemplo, a la institución, a los proyectos que uno está desarrollando, ¿sí? Para que sea el agradecimiento, pues, al grupo de investigación al cual uno pertenece. Y bueno, y los referentes bibliográficos, que como este es un documento, pues, de resultados de un proyecto, pues 30, 40 referencias bibliográficas, pues es suficiente, ¿no? Y obviamente aquí las referencias se tienen teniendo en cuenta las normas IEEE, ¿no? La referenciación IEEE, y todos esos documentos pues están referenciados directamente en el cuerpo del trabajo, ¿no? Entonces digamos que es para darles un ejemplo, ¿no? Hay otro evento, por ejemplo, otro evento. ¿Cuál es? Bueno, este es el Chilecon, es otro, de la IEEE, de la IEEE Cono Sur. Entonces aquí lo mismo, uno revisa, bueno, de qué se trata el evento, si tiene algún tipo de afinidad, ¿sí? Con nuestra disciplina o con nuestro trabajo, ¿sí? En este caso, pues es de control, de la IEEE, el sistemas de control, de la ACA, que es la Asociación Chilena de Control Automático, bueno. Entonces, pues, a pesar de que es otro campo de aplicación, ¿sí? Diferente a las telecomunicaciones, por ejemplo, el desarrollo de Machine Learning o aprendizaje profundo es un tema, de aprendizaje, de control automático. Entonces, digamos que aquí también se dio la posibilidad de pasar el paper, pero con otro enfoque, ¿no? Entonces aquí pues va uno a Submit y aquí es donde pues, le muestran a uno pues las características del paper, ¿no? Entonces el paper debes tener, puede ser desarrollado en Word o en LaTeX, ¿sí? El título, abstract y keywords deben estar en inglés, bueno, se puede escribir en español, portugués o inglés, debe tener máximo 6 páginas, bueno, y que va a tener un ISSN, los procedimientos, ¿no? Aquí, pues básicamente acá uno ingresa al templates, que es donde están las plantillas, ¿no? Entonces acá se descargan las plantillas del paper, por ejemplo, en Word o en LaTeX, ¿no? Digamos que aquí en Word, entonces básicamente acá lo descarga uno y sobre esa plantilla es que se escribe el paper, ¿no? Entonces es un formato IEEE y ahí es, si uno tiene ya un borrador, pues lo que hace es copiar y pegar sin formato en el documento del paper, ¿no? Y algunos congresos también colocan la plantilla de la exposición, o sea, el formato de la exposición, ¿sí? La exposición también a veces tiene una plantilla, entonces hay que, pues, si lo aprueban, pues descargar. Y aquí también está lo que se llama bueno, aquí ya no está porque ya se cerró el Easy Chair, ¿sí? Pero normalmente uno en la plataforma
una de las plataformas donde se cargan los papers, ¿sí? Para mostrarles acá más o menos, voy a mostrarles acá, voy a buscar acá los datos para ingresar, esta es otra plataforma, Chilecon. Los datos para ingresar para enviar los papers, por así decirlo, ¿sí? Se tiene una clave de acceso y uno ingresa acá y utiliza la clave. Y aquí uno, pues, en EasyShare, entonces está, pues, donde uno tiene inicialmente los eventos en los cuales ha participado, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, el AXEI 2001 fue un congreso en el cual ya se participó, ¿sí? Como autor, ya se terminó. Está el CCCAC, que yo actué como, por ejemplo, revisor, ¿sí? Y aquí como autor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está Chilecon, entonces uno puede ingresar aquí a Chilecon y aquí, pues, aquí es donde uno carga los datos del paper, ¿no? Este es el paper que se envió. Y aquí uno puede observar toda la información, ¿no? Aquí normalmente uno escribe, coloca el título, las palabras clave. Bueno, las palabras claves no, sino el tema de aplicación, ¿sí? Para Chilecon, ¿sí? Entonces encontramos un tema de Signal Processing, IoT, entonces ahí aplica las palabras clave, ¿sí? Estas frases automáticamente las relaciona el Congreso, ¿sí? Y aquí, pues, el abstract, como les comentaba, si uno tiene un muy buen abstract, pues fácilmente puede tener éxito en la publicación, ¿no? En la aceptación, ¿no? Entonces acá, pues, los autores, ¿sí? Y aquí, pues, uno hace la descarga del paper que ha enviado, ¿no? Entonces acá uno lo envía, ¿sí? Entonces, así como se tiene en Chilecon, pues hay otros congresos, ¿no? Por ejemplo, ahorita recientemente, pues ya se cerró el 4 de octubre, un congreso de la Santo Tomás, ¿sí? Del 19 al 21 de octubre. Pues aquí está la información general, ¿cierto? La programación, conferencistas, y aquí en llamados o resúmenes o ponencias, pues uno busca ahí el formato, ¿no? Entonces aquí el formato era totalmente diferente, ¿no? El formato, la plantilla resumen, pues, simplemente no era necesario hacer un paper como tal, sino un resumen, ¿sí? Entonces, pues, mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Si tiene un buen resumen, pues, en este caso, pues, es el formato de esa plantilla, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, se enviaron dos resúmenes. Uno de estos está acá, ¿no? Entonces, IoT aplicado al manejo inteligente de sistemas de riesgo de predicción, ¿no? Entonces, ya es, por ejemplo, acá ya se hizo en español, ¿no? Sí. Y con las respectivas referencias. Entonces, el resumen también tenía máximo 150 palabras y aquí, pues, obviamente, la estructura, muy importante la estructura, ¿no? La introducción, ¿sí? Lo que se hizo, ¿sí? Por objetivo. La parte metodológica, ¿sí? La parte metodológica, ¿sí? Los resultados y las conclusiones. Si se tiene un buen resumen bien estructurado, tiene muy buena posibilidad de éxito en la publicación. Y las palabras clave, entonces, por ejemplo, acá, bueno, en inglés es Smart Mountain o Precision Irrigation Systems, IoT, bueno, y aquí las palabras cada vez son diferentes: Digital Agriculture, Internet of Things, Irrigation Agent, Irrigation Management, Precision Irrigation. Bueno, pues acá se da la posibilidad de colocar hasta 8 palabras clave, entonces aprovechar, colocar todas las palabras clave que se puedan, ¿no? Entonces, por ejemplo, este evento, pues ahí ya fue aceptado el paper y bueno, la idea es presentar la exposición en ese evento. Bueno, y por último, pues aquí otro evento en el cual ya pues fue aceptado un paper. Es de educación, ¿sí? Es de educación en Perú. Entonces, pues aquí básicamente uno ingresa acá sobre los temas, las fechas, ¿no? Digamos que el artículo, cuando se envió, cuando fue aprobado, ya estamos en la etapa de aprobación, ya se hizo el registro de los autores, ¿sí? Y bueno, estamos esperando pues la programación de las presentaciones en noviembre. Bueno, y aquí, pues en Call of Papers, pues aquí se observan
se observa la plantilla, no sé si está la plantilla acá. Bueno, es una plantilla totalmente diferente. Voy a mostrarla acá, la de Isakit, Isacit. No, más cargar acá la de Isacit. Voy a mostrarles aquí la plantilla de ese paper. Buscarlo aquí, el último, este. Entonces, este trabajo fue desarrollado con específicamente estudiantes que vieron seminario de investigación. Entonces, sobre factores de deserción en ingeniería electrónica, con bases de datos hasta el 2015. Entonces ahí pues los estudiantes fue Lina Paola Gil, Eduardo Patiño y Ver, que estaba dirigiendo el curso de seminario en ese momento, y yo también. Entonces obviamente el documento el paper se hizo en español, y pues con Hilbert lo tradujimos, le hicimos su respectivo traducción, revisión de estilo, nos hicieron correcciones, le hicimos las correcciones, ¿sí? Y aquí, pues, lo interesante de esto fue que se utilizaron una técnica de Machine Learning para hacer clasificación y predicción de deserción, ¿sí? Entonces, digamos que este paper pues fue aceptado, y pues se va a presentar ahorita en noviembre en un evento virtual en Perú, ¿no? Entonces, lo importante, pues, nuevamente, la estructura, muy bien estructurado el abstract, las palabras clave, la introducción, materiales y métodos, ¿sí? La estructura es muy similar, ¿no? Bien, entonces eso en lo que tiene que ver con congresos, eventos, ¿no? Al comienzo, en muchos de esos eventos siempre se rechazan los papers, y pues eso es enriquecedor porque, bueno, si en un evento nuestro paper no pasó, pues da las correcciones que nos dieron o que nos dan los revisores, pues en cierta manera se agradece porque son para enriquecer los papers. Entonces normalmente uno los mejora, los perfecciona y los puede presentar a otro tipo de evento, ¿no? Entonces es importante eso, si un paper es rechazado, pues mejorarlo. Y lo mismo sucede con las revistas, ¿sí? Entonces, con las revistas, si en una revista, pues uno trata de apuntar a revistas muy top, ¿no? Revistas de alto, de cuartil 1 o cuartil 2, que son revistas de mucho nivel académico, pero muy posiblemente lo rechacen a uno, pero esos rechazos y esas recomendaciones que se hacen, uno las toma, ajusta los papers y los puede enviar a revistas no tan top, sino cuartil 3, cuartil 4, y a partir de ahí, y muy posiblemente puede llegar a ser publicados, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo se revisaría, por ejemplo, el hecho de, de buscar una revista para publicar? Bueno, entonces, digamos que a nivel local en Colombia, Colciencias, está una plataforma que se llama Poolindex, ¿sí? Poolindex del Ministerio de Ciencias y Tecnología, Innovación y Tecnología a nivel nacional, pues es la plataforma donde muestra cuáles son las revistas eh, indexadas o reconocidas a nivel nacional. Entonces aquí puede ir uno a clasificación y ve las revistas que están clasificadas en nivel Colombia, ¿no? Entonces ahí uno puede revisar pues las revistas donde uno puede publicar, en este caso pues revistas que tienen que ver con ingeniería electrónica, ¿no? Pues infortunadamente en Colombia, por ejemplo, acá se puede observar que hay solamente cuatro revistas categorizadas en A1, ¿sí? Y esas cuatro revistas, pues si se puede observar, no son de tinte ingenieril, entonces pues ahí no se podría publicar, ¿no? Pues normalmente uno publica en A2, de pronto sí ya hay revistas top que tienen que ver con ingeniería electrónica. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, esta revista de Ingeniería e Investigación, que es de la Nacional. Entonces, pues normalmente, bueno, si uno se selecciona esa revista, ¿sí? Si tiene un buen trabajo, pues aquí desde Poolindex uno puede
haciendo clic acá, ir directamente al enlace donde está la revista, ¿no? Entonces, cuando uno va a las páginas de las revistas, pues uno pues revisa cuál es la naturaleza de la revista, ¿cierto? Y, y algo que es muy bueno, interesante ver, pues es que, bueno, primero que esté clasificada, ¿no? Y segundo, pues las temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá reciben trabajos en ingeniería de agricultura, química, ingeniería electrónica, ¿sí? Entonces acá se puede publicar, ¿no? Entonces, esos desarrollos se pueden trabajar. Entonces, ¿en qué lenguaje hay que publicar? En inglés, ¿no? ¿Qué otra cosa uno revisa acá? Bueno, observen acá. ¿En qué cuartil está posicionada esa revista? Entonces está en cualquier 3 según el ranking de Shimago, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que es Shimago. El ranking de Shimago, pues es la, digamos, la plataforma en donde se clasifican todas las revistas a nivel mundial, ¿no? Obviamente las revistas se clasifican en cuartil 1, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y las que son Q1, pues son las más avanzadas, las que más visibilidad tienen, las que son más vistas, ¿sí? Las que son más, muestran producción top, mucho más grande, ¿no? Entonces ahí pues Q3 es una revista promedio, ¿no? Promedio, y obviamente es de las más altas a nivel nacional, pero no es tan buena a nivel mundial, ¿no? Pues está en el cuartil 3, lo ideal es que estuviera en el cuartil 1. Entonces, normalmente cuando uno llega acá, pues entonces va aquí a Submissions, bueno, a Submissions, y en Submission están todas las los formatos y la política editorial de las revistas, ¿no? Aquí es muy importante observar, por ejemplo, bueno, normalmente hay una partida que llama archivos. Entonces, aquí en archivos son las publicaciones que se han hecho, ¿sí? En archivos. Entonces, lo que uno revisa es la periodicidad de la revista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se observa que en el año 2020 hubo 3 publicaciones. Sí, entonces, pues uno observa que, bueno, es una revista que tiene cada 4 meses saca un número. ¿Sí? Entonces, mientras una revista tenga mayor periodicidad, o sea, tenga mayor número de publicaciones por año, pues es mucho mejor porque primero, pues no se demora tanto la revisión de los papers y bueno, y eso implica que hay más oportunidades de publicar, ¿no? Entonces, digamos que en el 2021 ya estuvo los volúmenes 41, número 1, 2 y 3. En el 2022 hasta ahora en el número 1 y muy posiblemente sacarán el volumen 2 y volumen 3, ¿no? Digamos, para uno guiarse en la redacción de un documento para cualquier revista, pues la idea es ojalá descargar, ¿no? O sea, buscar papers, ¿sí? Aquí pues, se pueden descargar el PDF, ojalá relacionados con el tema que uno tiene, ¿no? Sí, por ejemplo, este tema está relacionado con ingeniería electrónica, eléctrica y telecomunicaciones, entonces tienen que ver con un dispositivo electrónico de gestión de energía para microredes. Bueno, digamos que si ese tema tiene afinidad con lo que uno está trabajando, pues la idea es descargarlo, ¿sí? Es una buena idea revisar esos papers porque a uno le muestra más o menos, pues si esa estructura funcionó para que aceptaran el paper en esta revista, pues uno tratar de adaptar lo que uno hace a esa misma estructura, ¿no? Y otro tip muy importante es que si uno somete una publicación, ¿sí? A una revista, entonces digamos que los editores de las revistas, digamos que uno gana puntos con los editores si uno coloca dentro de las referencias un paper o un artículo que haya sido publicado en esa revista, ¿sí? Entonces es un tip, ¿no? Pues, si va a publicar en una revista, pues revisa la editorial, revisa como la estructura y uno adapta el paper que uno tiene a la estructura que es de un paper que ya ha sido aceptado y adicionalmente pues adiciona unas 2 referencias de esa revista y eso pues gana puntos, ¿no? Bien, entonces aquí pues normalmente uno va a lo que son los submissions y aquí pues están la plantilla, mírenla, la plantilla. Entonces acá está en .doc y está en LaTeX, entonces esta es la plantilla que uno descarga y sobre esa plantilla es que uno realiza el documento. ¿Se observan? Pues esa es la plantilla y uno tiene que hacerla exactamente como está en la plantilla, el tipo de letra, el espaciado,
bueno, las palabras clave, bueno, todo tiene que tener, o sea, hay que seguir muy bien o sea, copiar sin formato en esas plantillas, ¿no? Y están todo lo que tiene que ver con los lineamientos para los autores. Entonces, por ejemplo, qué se considera para elegir el artículo. Entonces, esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, qué debe tener el título, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no dice el número, pero algunas revistas dicen debe tener máximo 15 palabras, ¿no? Cómo es el abstract, entonces que tiene que tener alrededor de 250 palabras en inglés o en español, las keywords o palabras clave, bueno, y aquí más o menos le indican a uno, bueno, cuánto que debe tener, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí importante, porque las referencias, bien, aquí las referencias, entonces se basa en norma ZAPA, ¿sí? Séptima edición, ¿no? Cómo se deben colocar los agradecimientos, los apéndices, etcétera, ¿sí? Y obviamente aquí le muestran un ejemplo para guiarse a uno, ¿sí? De ese artículo, ¿sí? Entonces, o lo que les comentaba, pues la idea es uno descargar un artículo para ver la estructura y basarse en eso y básicamente tener un buen referente para que ojalá se publique, ¿no? Entonces son los recomendaciones que uno tiene ahí. Bueno, entonces digamos que a nivel nacional pues está en esa revista, ¿no? Digamos que a nivel nacional pues hay otras revistas también que están homologadas, pero ya no en categoría B. Muchas de las de ingeniería están en B, ¿sí? Entonces personalmente, por ejemplo, en ingeniería hay una que se llama, bueno, vamos a ver aquí, desde el punto de vista de ingeniería, en Colombia, ¿no? Está, buscar aquí alguna que, bueno, por ejemplo, esta es muy conocida, la de Ciencia y Técnica, por la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Está la Ciencia y Técnica de la Universidad Técnica de Pereira, es categoría B, o sea, ahí uno podría publicar, tiene que ver con ingeniería. Ingeniería en competitividad, entonces también de la Universidad del Valle, Ingeniería de la Distrital, son revistas, DINA también es de Ingeniería de la Nacional. Entonces, hay ya en categoría B, digamos que se pueden observar que hay muchas más revistas para ingeniería, ¿no? Ingeniería y Universidad de la Javeriana, Ingeniería Neogranadina, Universidad Militar, Tecnura también es muy conocida, de la Distrital, Ciencia, Tecnología y Futuro, pues como petróleos. Entonces aquí pues uno puede observar muchas revistas pues para publicar, ¿no? Desde categoría A, B hasta C, ¿sí? Pues obviamente las mejores son las A, ¿no? Pero entonces digamos que en las revistas colombianas hay muy pocas que son top, ¿no? En ingeniería, ¿no? Hay muy pocas. Entonces a veces se limita ahí publicar. Bueno, estoy buscando aquí una, a ver si está una en la que he publicado, que sí Tecne, no sé si está en B o en C. O si no, si aquí es muy difícil buscar, entonces uno busca acá por buscador, ¿eh? Y aquí por revistas, entonces aquí campo de búsqueda, entonces por el título de revista, entonces acá puede buscar una revista, por ejemplo, de ingeniería técnica, y aquí le muestra, entonces acá está la revista, ¿no? Y esa revista, pues aquí uno puede observar en observaciones que en qué categoría está. Entonces, bueno, aquí está el historial de clasificación. Pues sí, efectivamente, esa revista hasta el 2019 está en categoría C, ¿sí? Pues, por ejemplo, en este momento no sería muy bueno publicar ahí porque no está categorizada, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la revista, bueno, lo que le decía, Ciencia Técnica, por ejemplo, de Ingeniería, Ciencia, por eso uno encuentra, bueno, Ciencia Técnica. Entonces, observen que si vemos esa revista, aquí historial de clasificación, observen que en el año 2021, hasta el diciembre, pues está
está categorizada. Entonces uno, pues la idea es publicar en esa acá, porque ahí la ventana de observación de categorización está muy bien, ¿no? Y desde esta plataforma, pues también uno puede ingresar acá, ¿no? Es lo mismo, a la plataforma de la revista, y tienen muy parecido, todas las revistas tienen todo muy parecido, ¿no? Entonces, acá lo que les decía, los archivos, que son los últimos números, ¿sí? Por ejemplo, tiene enero-marzo es trimestral, o sea, tiene 4 números por año, ¿no? En el 2020 tenía el volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, entonces digamos que hay buena posibilidad de publicar ahí, ¿sí? Eh, Aquí están los formatos, ¿sí? Entonces acá uno puede ingresar los formatos, ¿sí? La política editorial, formato de datos, hay que llenar datos del autor, formato para el envío de artículos, bueno, todo esto habría que llenarlo, ¿sí? Llenarlo para poder, digamos, publicar allá, ¿no? Bien. Eso digamos que a nivel nacional, ¿sí? A nivel internacional, pues a nivel de internacional, pues ya, pues lo que uno hace es normalmente ir a Shimago, ¿sí? Entonces ingresa uno a la plataforma Shimago, ¿sí? Y ahí lo que uno observa es eh, como si fuera uno a buscar papers, pues buscar revistas, ¿sí? Entonces aquí lo que hice fue una, una ecuación de búsqueda, ¿sí? Para revistas de ingeniería, en ingeniería eléctrica y electrónica, en todas las regiones, ¿sí? Y obviamente, pues, vigentes o con buen posicionamiento, ¿no? Y aquí a uno le muestra las revistas, ¿no? Y estas, obviamente, estas son revistas Q1, ¿sí? Entonces, lo que les decía, Q1 es lo más alto en la producción intelectual, ¿no? En Colombia la revista de ingeniería más alta está en Q3, pero a nivel internacional saben que estas revistas son internacionales, son de Estados Unidos, de Alemania, estas son las más altas, ¿no? De Inglaterra, sí, Reino Unido, y después del Q1 pasan a la Q2, bueno, es que aquí ya llega a llegar hasta la 150, ¿no? Antes de la 100, acá hay 150 revistas que están en Q1, ¿no? 150 revistas que están en Q1, ¿sí? Normalmente son todas estadounidenses, bueno, chinas, eh, neerlandesas, Reino Unido, ¿sí? Y pues uno acá puede observar pues dónde le conviene a uno trabajar, ¿no? Pues por ejemplo, de la IEEE son muy reconocidas, ¿sí? En la IEEE. Y en Q2, pues ya hay otras que ya son de menos categoría. Por ejemplo, esta de Energies es muy conocida, esta revista de Suiza, ¿no? Acá uno puede ir, ¿sí? Que es Q2, y aquí le muestra a uno directamente dónde puede acceder, ¿no? Entonces acá voy a buscar aquí la página oficial de la revista Energies, ¿no? Entonces la página oficial de Energies, observen, pues acá están, aquí están, por ejemplo, aquí dice que está categorizada en Q1 y realmente está categorizada en Q2, ¿no? Aquí están los últimos artículos, y entonces acá una idea es si se pueden descargarlos, pues utilizar unas referencias de ahí, ¿sí? Y por aquí debe estar todo lo que tiene que ver con, la mano izquierda está todo lo que tiene que ver con la política editorial, ¿no? La política editorial de la revista, ¿no? Entonces, pues es muy similar, solo que en inglés, ¿no? Y aquí pues hay que uno como inscribirse a la página de la revista, enviar los datos y después ahí sí hacer el envío de los artículos, ¿no? Entonces acá en Submit, pues uno tiene que saberse, primero haberse logueado, o sea, primero tuvo que haberse uno inscrito en la página y va a descargar los archivos, ¿cierto? Y aplicar el artículo para su revisión, ¿no? Bueno, entonces así hay muchos papers, y si uno quiere buscar exclusivamente sobre algún tema en específico, pues va a encontrar revistas de muy buena calidad, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, eh, tenemos tenido la oportunidad, bueno, de
tener artículos, bueno, en revistas nacionales, por ejemplo esta, que es la Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, ¿sí? En el 2020, ¿sí? Entonces, pues, bueno, obviamente si yo quiero saber si está rankeado o no esa revista, pues simplemente busco el ISBN, ¿no? El ISSN. Bueno, obviamente en esa revista no está muy bien rankeada en Simago, ¿sí? Pero en Publindex sí puede ser que esté rankeada. Vamos a ver si está aquí en buscador, ¿sí? Aquí se puede buscar por revistas, ¿sí? Y aquí en el campo de búsqueda por el ISSN. Entonces, como tengo el ISSN en la revista, pues simplemente voy acá y vamos a ver si esa revista está rankeada, ¿sí? Entonces aquí Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, perfecto, está rankeada. Y aquí en la clasificación, por ejemplo, en el 2020, que es donde fue publicada, estaba categoría B, ¿sí? Pero en el 2021 no aparece categorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa revista, ese artículo que tengo ahí es de categoría B, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y obviamente el formato es totalmente diferente a todos los que hemos visto, ¿no? Pongo aquí las referencias son en APA, ¿no? Hay otro, por ejemplo, esta que se publicó en ITECNE, ¿sí? En ITECNE, en el año 2000, esto fue en el 2019, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya es un artículo que tiene pues otro formato. En el 2019 pues obviamente estaba categorizada, ¿no? Esta es la revista ITECNE. Entonces si uno quiere ver, por ejemplo, por ISSN, pues busca a ver si esa revista está indexada, ¿no? Entonces acá por buscador, revista, por ISSN, y bueno, y aquí encuentra esa revista en el 2019. Me falta un número. Así, bueno, la revista ITECNE. Según la historia de la clasificación, en el 2019 no estaba categorizada, ¿no? No estaba categorizada. Ah, sí, sí. Miren que estaba categorizada en C hasta el 2019, hasta diciembre del 2019. Entonces estaba categoría C, ¿no? Y bueno, y ya pues con el tiempo pues se ha evolucionado y por ejemplo se puede ya publicar en revistas top, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es un artículo de revisión publicado el año pasado sobre agricultura de precisión. Entonces, digamos que ese artículo ya está publicado en una revista Computers and Electronics in Agriculture, ¿no? Entonces, esta revista pues ya es una revista top, ¿no? Una revista top. Entonces, por ejemplo, desde Publindex se puede buscar cómo está homologada esa revista en Colombia, ¿sí? Entonces, aquí desde Publindex, miren, acá hay una partecita que dice homologación, ¿sí? Entonces, en homologación, pues acá ya se puede ver cómo están las revistas a nivel internacional y si están homologadas en Colombia. Pues, por ejemplo, esta revista, bueno, es esta. Entonces acá miren, está homologada, pero queremos ver pues cómo está homologada. Entonces observen. Obviamente en el 2020 donde se publicó, ¿sí? Estaba en categoría 1, según Shimago. ¿Sí? Entonces, según Shimago, A1, A1 que eso es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bueno, ¿sí? Entonces, perdón, Entonces, una revista de muy buena calidad, pues para publicar, ¿no? Se está en categoría A1, o sea, es homologada A1 para Colombia, ¿no? Entonces es top, es más que las tops que hay en Colombia. Y desde Shimago, pues también aquí la podemos buscar. Aquí a Shimago, buscar acá, a ver si me la encuentra por título. Bueno, y aquí está, efectivamente, es una revista del Elsevier de Holanda. Y aquí nos muestra información de esa revista, ¿no? El ISSN, bueno, pero aquí quiero ver, así. Aquí está el cuartil, ¿sí? Entonces, esa revista, pues es top. O sea, es A1 homologada en Colombia y es Q1.
es Q1 a nivel mundial, según Shimago, ¿sí? Entonces, una revista muy top para publicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se publicó este artículo que fue de revisión. Es un artículo de revisión típico, observen que tiene 23 páginas. Eh, pues se hizo con profesores de Unillanos, de la Nacional y de la Universidad Miguel de Elche de España. El abstract, bueno, los mismos elementos, ¿no? Introducción, metodología. Como este esquema fue desarrollado en Hydromax, ¿sí? Entonces, pues para ver sistemas de riego electrónico, ¿sí? Las diferentes técnicas. Esto fue un estado del arte para enfocarnos en un estudio. Todo lo que son todas las referencias, observen que todas las referencias están en APA, las tablas, gráficos, bueno. Y obviamente las referencias, este documento como fue de revisión, un review. Perdón, este no fue revisión, fue otro. Este fue un desarrollo. Voy a mostrarles el de review. El de review, ese sí tenía muchas... no, sí, este es el de review. Sí, este es el de review, sí. Entonces, este tiene muchas referencias bibliográficas. Creo que aquí se sacaron más de 100 referencias. Miren todas las referencias que hay. Porque fue un review. ¿Sí? Yo creo que por lo menos 120 referencias bibliográficas tuvo este paper. Porque fue un análisis del estado del arte prácticamente sobre un tema de estudio en específico. ¿Sí? Bien, y también pues hay otro que fue recientemente, bueno, se va a publicar ahorita en octubre, en esta revista que es Agricultural Water Management, también tiene que ver con lo que estoy trabajando, que es riego de precisión, y digamos que se puede observar cómo es esa revista a nivel nacional, ¿sí? Mediante homologación. ¿Sí? Acá uno busca. Aquí le muestra efectivamente desde 2021 viene una categoría A1 en los rankos Shimago y en los de citación de reporte, o sea que es una revista top, ¿sí? Y obviamente pues desde Shimago pues también se puede observar, bueno, qué cuartil pertenece a esta revista, ¿no? Entonces aquí la revista Agricultural Water Management, bueno, es una revista también holandesa del Elsevier y pues aquí se observa la información de esa revista, ¿no? Eso tiene que ver con todas las citaciones que tiene esa revista. Y observen, está en el cuartil 1, o sea, es una revista top para publicar, tiene muy buen reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Bien, aquí también pues cuando uno publica las revistas, pues hay que ver, ¿no? Hay revistas que están muy bien categorizadas, pero uno tiene que pagar. Obviamente, si están categorizadas y uno tiene que pagar, es más fácil que le publiquen, ¿no? Como estas revistas en las que hemos publicado, pues, recientemente, no hay que pagar. Y son bastante exigentes en los papers. Por ejemplo, estos papers, pues obviamente los hicimos en español, los tradujimos y adicionalmente de traducirlos, nos tocó contratar un revisor de estilo, un nativo, para que pues, nos mejorara la redacción, porque máximo, por cada paper más o menos nos hicieron tres revisiones, tres ajustes que hacer, ¿no? Entonces, pues siempre se demora uno en publicar, porque hay muchas correcciones, ¿no? Y a veces uno, pues en el idioma inglés no es tan solvente, entonces sí necesita una ayuda para yo publicarlos allá, ¿no? Entonces esta revista pues se va a publicar ahorita en agosto de 2021 y bueno, y tiene todas las recomendaciones que les he dado, ¿no? Entonces un abstract bien estructurado, ¿sí? Con los 4 o 5 campos, la introducción, esquemas, materiales y métodos, ¿sí? Y ya pues todo lo que tiene que ver con el análisis de resultados, ¿no? Con el análisis de resultados. Entonces,
Eso es lo que tiene que ver pues con la publicación o divulgación de los trabajos que uno hace, bien sea en revistas o en eventos académicos. Bien, muchachos, pues ese era lo que quería pues ya mostrarles, quería mostrarles ya en la última sesión de clase, como darles esa especie como de barniz relacionado todo pues con lo que es la socialización o divulgación de resultados en eventos académicos y en publicaciones escritas. Bueno, obviamente publicar, por así decirlo, bueno, lo vi en un curso que está en internet, inclusive acá tengo el enlace, si ustedes quieren profundizar más. Ese enlace no, bueno, voy a buscarlo acá por YouTube. Bueno, es un profesor peruano, tiene pues un curso que se desarrolló el año pasado en la pandemia, y bueno, este profesor, sí, este. Entonces, pues si ustedes son como 6 sesiones, cada sesión como de 2 horas, el profesor se llama el doctor Raúl Siche. Entonces, si ustedes quieren profundizar más en cómo publicar y todo, obviamente en más o menos en 6 sesiones de 2 horas cada uno, pues este profesor pues muestra, es como si fuera un curso de redacción de textos científicos, muestra cómo publicar, ¿no? Y entonces, pues en la introducción, que me parece muy interesante que él da en este curso, que yo pues lo vi y me pareció interesante y lo revisé, porque uno, pues digamos que uno empieza a escribir, pero es un aprendizaje continuo, ¿no? Y digamos que lo que dice este profesor es que pues el escribir textos o documentos científicos pues es un arte, es como escribir una obra literaria, por así decirlo, ¿sí? Entonces es un arte, es algo que requiere práctica, que requiere estrategia también. Y bueno, pues les recomiendo pues que si pueden ingresar a este... ¿Le gustaría aumentar las ventas? A este... 24. A este que, a este... otra revista donde publicar. A este curso, pues ingresen o cursen, bueno, sí, bueno, si ustedes tienen esa afinidad por publicar, ¿no? Pero son más o menos unas 6 sesiones en donde este profesor Siche de Perú, pues le indica a uno muchas herramientas, muchos tips pues, para publicar y mejorar en tener más éxito en la publicación de artículos o en revistas o en eventos académicos científicos. ¿Listo? Bueno. Voy a cerrar esto. Y bien, muchachos, pues eso era todo por la sesión de hoy. Realmente una sesión de clase bastante corta. Pues ya nos resta, lo único que nos resta pues es el